Dándole la bienvenida a la Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, por cierto, doña Alejandra Egues. ¿Cómo le va? Le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal está receptando ante todo nuestra señal? Bienvenida. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenos días. La señal está perfecta. Les escucho muy bien. Qué bueno, durante estos días hemos estado hablando, ¿no?, de esta figura de la colusión, y vale la pena poner en perspectiva, ¿no?, porque el común de los ciudadanos no maneja estos términos, ¿no? La colusión es esta acción de coludir o pactar contra un tercero, es decir, como dice la gente del pueblo, acá en Guayaquil decimos, se enconchavaron para afectar a alguien, se unen dos o tres personas para afectar a otra, ¿no? Y precisamente traigo a colación esto porque en estos días se daba cuenta de que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado pues ha sancionado a unos operadores económicos, es decir, a empresarios en procesos de contratación pública. Esto es adquisición de medicamentos. ¿Qué tal si ponemos primero en perspectiva este tema para ir desarrollando efectivamente qué es lo que ha ocurrido y cuáles son justamente, por un lado, las sanciones y por otro lado, de qué manera se ha violentado la reglamentación jurídica en nuestro país? Primeramente, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir este espacio con ustedes y poder comunicar efectivamente la reciente sanción de $176,000 con 176,000 dólares, 176,017,45 dólares, impuestos efectivamente a 5 operadores económicos, 5 empresas, por coludir e intercambiar información justamente siendo una de las infracciones previstas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Esta práctica que fue investigada por, en este caso, la Superintendencia, fue enfocada en procesos de contratación pública en donde participaban efectivamente operadores económicos para el aprovisionamiento o la oferta. En este caso es importante aclarar que son insumos médicos. Es decir, dentro de estos insumos médicos se encontraban reactivos para análisis celular, reactivos para química clínica, accesorios para laboratorio clínico, sillas de ruedas, entre otros. Es decir, durante la investigación, lo que se realiza como parte del órgano de investigación y como parte de nuestras facultades es justamente recabar elementos que permitan identificar cómo fue este comportamiento de estas empresas para coludir y, en procesos de contratación pública, afectar a la competencia. ¿En beneficio de quiénes? De estos operadores económicos, quienes se adjudicaron procesos de contratación. Es decir, más o menos, ¿no? Se une un grupo, ¿no? Son diferentes, tienen diferentes razones sociales, tributan diferentemente, están en la formalidad y lo que hacen es meterse, obviamente en toda la red pública de salud, pues hay procesos permanentes. Entonces ellos lo que hacen es participar, comparten información para sacar beneficio y a su vez a afectar a otros proveedores. ¿Es así? Efectivamente, como en la investigación se determinó, por ejemplo, estos proveedores del Estado que se encargan de ventas de insumos médicos participaron en 63 procesos de contratación bajo la modalidad de subasta inversa electrónica. En estos 63 procesos, gracias justamente a la información, al intercambio de información sensible que tenían, ellos podían pactar o acordar a qué precio iban a ofertar. Es decir, al momento de la subasta inversa electrónica ya no competían, sino que era uno el que efectivamente podía llegar a una determinada oferta, mientras que el otro ya no pujaba. De modo que de cualquier modo se iban a adjudicar estas empresas los procesos de contratación. De este modo, igualmente, se ve afectados los distintos procesos de contratación realizados por las entidades públicas porque afecta a la competencia e impide justamente que otros proveedores que también podrían participar y ofertar se dé de una manera competitiva y este proceso de contratación pueda ser adjudicado de manera eficiente. Por la serie de actos de corrupción que hay en el país, a nosotros como periodistas enseguida nos saltan 10.000 interrogantes. ¿Tienen conexión con políticos esta gente? ¿Tienen conexión con funcionarios de las entidades públicas del servicio de salud? Yo sé que también ya es una materia que se sale del campo de acción de la superintendencia, pero ¿qué es lo que han podido ustedes detectar en base a todo aquello? Porque también
¿Es suficiente con una multa? ¿Desaparecen estas empresas? ¿Pueden seguir siendo proveedores del sector público? Tantas cosas que saltan y que a los ecuatorianos, porque de pronto ya les pusieron una multa, pero el negocio es tan grande que $176.017 con 45 centavos, capaz que no es nada para ellos, porque estos son verdaderos grupos mafiosos. Ya vemos, por ahí tenemos una denuncia también de que en un cantón guayacense, por ejemplo, ya hay grupos que venían trabajando en estos temas que ya están hasta apoyando una candidatura para un gobierno local. Entonces son cosas tan graves porque esta gente comienza a adquirir un poder tremendo. ¿Qué es lo que han podido determinar? Es importante señalar que como Superintendencia de Control del Poder de Mercado tenemos dos ámbitos en los que podemos actuar. Uno es justamente la abogacía de la competencia, en donde justamente se trabaja para inteligenciar a las entidades contratantes y que ellas puedan determinar determinados indicios y comportamientos que realizan los operadores económicos a fin justamente de evitar que se puedan producir este tipo de conductas anticompetitivas al momento de la adjudicación de los procesos de contratación. Es decir, también a través de este brazo que tiene la superintendencia, el objetivo que se tiene es justamente explicar a las entidades contratantes qué tipo de comportamientos podrían recaer como infracciones a la ley. Dentro de estos también se encontrarían justamente este direccionamiento o posible adjudicación en beneficio de determinados operadores económicos sin que se respete, en este caso, tanto las normas de contratación pública y, por otro lado, afectando al proceso competitivo en los procesos de contratación. Y por un segundo lado tenemos este brazo de investigación, que es efectivamente en donde ya se analizan los hechos y ya se analiza e investiga procesos de contratación que han sido adjudicados y que han sido adjudicados a operadores que han manipulado estos procesos. En estos dos marcos, lo que siempre se genera, en este caso, si bien es una multa, también se pone en conocimiento del CERCOP a fin de que se pueda analizar y que se tomen acciones correspondientes para ir mitigando estos riesgos que provocan que exista colusión en los procesos de contratación pública y que a su vez no se pueda adjudicar procesos de manera eficiente y de cierta manera no se generan resultados beneficiosos para el Estado. Intendenta Alejandra Egues, permítame que mi compañera Verónica Landeta tiene otras inquietudes para usted. Claro, resulta realmente, buen día, resulta realmente pues impensable, ¿no? Que con todos los sistemas que se han perfeccionado, particularmente por parte de la CERCOP, sistemas que son obviamente calificados vía electrónica, se pueda seguir dando este tipo de casos. Sí, yo creo que es sorprendente cómo las empresas pueden organizarse de tal manera para que tengan mecanismos muy sofisticados de ponerse de acuerdo y coludir en las propuestas que presentan en los procesos de contratación. Por ejemplo, en este caso en específico, a través de un allanamiento se identificó una serie de documentos en donde se evidenció este intercambio de información, en donde se encontraba comprobantes, contratos, notas de entrega, las ofertas, un cuaderno en donde justamente señalaban cuál iba a ser el monto de la oferta con la que iban a presentarse los operadores económicos. Y más llamativo aún es que justamente se identificó que implementaban un sistema informático contable y financiero para tener un control de las cuentas por pagar, los inventarios, los roles de pago. Entonces, todos estos intercambios de información, como vemos, ¿qué es lo que permite? Que se pierda completamente la incertidumbre en los procesos de contratación y que no haya procesos competitivos. Y como vemos, es algo que puede estar sucediendo en varias empresas y que son mecanismos muy técnicos que ellos toman para ya organizadamente poder participar en procesos de contratación. Claro, y es que se puede estar dando en varios sectores y en varios frentes. Entonces, quiere decir que todavía pues la mano del ser humano, o sea, de un funcionario, estaría detrás de todo este tipo de procesos, porque ahí se ve claramente filtraciones de información que le permite al que está tratando de llegar a ese proceso, pues la manera más fácil de saltarse quizás los procedimientos y los requisitos. Puede ser que exista esas situaciones, pero en este caso en específico lo que se realizó fue una investigación entre competidores, es decir, entre proveedores del Estado, en donde se determinó que ellos al compartir información facilitaban justamente el conocimiento de cuáles iban a ser sus ofertas. En este caso en específico, que es un acuerdo horizontal, se determinó el comportamiento entre competidores. Si bien la ley también prevé justamente este análisis que podría existir
entre este tipo de conductas que podría existir entre entidades contratantes y proveedores. En este caso en específico y el que se dio a conocer, esta sanción es un acuerdo colusorio horizontal, es decir, en empresas que compiten en la venta al por mayor hacia el Estado. Ahora, Intendenta Egues, si este tipo de cosas se ha detectado en la adquisición de insumos médicos en las instituciones públicas, ¿qué quiere decir? Ya esto ya para las personas que definitivamente pues están esperando ciertas respuestas, por ejemplo, en los hospitales que faltan insumos, faltan medicinas. ¿Esto en qué se traduce para estas personas? Porque estos son obviamente irregularidades que se dan en procesos técnicos, pero ¿qué hay definitivamente para el otro lado? ¿En qué se traduce este tipo de situaciones? Es importante señalar que todo el tema de contratación, aprovisionamiento de medicamentos recae justamente en otras ramas del Ejecutivo y en otras entidades. Por nuestro lado, como lo señalaba, de ser el caso, se presta el asesoramiento desde el tema de abogacía de la competencia, de cómo en esos procesos se podría evitar algunas afectaciones a la competencia. Pero en cuanto a los procesos de contratación, en estos momentos que se ha evidenciado o se ha señalado que existe falta de medicamentos, nosotros como superintendencia nos mantenemos vigilantes a cómo se desarrollan estos procesos de contratación y posteriormente si se identifica algún indicio de algún tipo de práctica anticompetitiva es en donde también podríamos actuar. Claro, porque sigue igual faltando ese tipo de cosas en algunos centros. Lorena Vázquez continúa con la entrevista. ¿Cómo le va, Intendenta? Estamos dialogando con Alejandra Egues, Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso del Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas. Para que quede claro un poquito, el tema de esta investigación de la que usted menciona, de este hallazgo que ustedes realizaron de 63 procesos, estamos hablando de 63 procesos en los que incurrieron estas empresas, fueron del 2019, investigaciones de 2019. ¿Cómo fue el manejo de esa información? Porque si es de 2019, de la recopilación de información, no estamos hablando de desabastecimiento de insumos médicos actuales, sino de esa época. Sí, es importante aclarar que la investigación se inició en el año 2019, pero los 63 procesos que se desarrollaron en donde estos operadores económicos se beneficiaron con el 75% del valor adjudicado, comprendió el periodo entre el 14 de noviembre del 2012 hasta el 12 de junio del 2020. Entonces, si bien la investigación comenzó en esa época, sí revisamos hacia atrás un periodo en donde efectivamente se identifica que venía esta dinámica de los operadores económicos y tenían este comportamiento anticompetitivo. Estamos hablando de cuántas empresas que incurrieron en esta concusión, en esta colusión. ¿Cuántas empresas fueron determinadas que estaban en estos 63 procesos inmersos? Tenemos un grupo económico que son conformadas por 3 empresas y a esto se adiciona 2 operadores económicos adicionales que eran también los que participaban en procesos de contratación económica, en procesos de contratación pública. Para finalizar mis preguntas, ¿cuál es el mensaje que quiere dejar en este momento la Superintendencia de Control para todas estas empresas y los procesos y cuáles van a ser ya los correctivos que ustedes en la interna tengan para evitar que suceda este tipo de actos? El mensaje es claro que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado se encuentra investigando procesos de contratación de todo tamaño. Por así decirlo, hemos ya comunicado varias sanciones que hemos emitido en distintos sectores, tanto en construcción, insumos médicos, aprovisionamiento de otros bienes a entidades contratantes. Y es decir, que nosotros estamos vigilantes a cómo se están dando estos procesos de contratación y que en el caso de que se identifique justamente el cometimiento de prácticas competitivas, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado puede imponer multas hasta el 12% del volumen de negocios, por lo cual es importante que se respeten, por un lado, las normas de contratación pública, pero más importante que se observe cuáles son las conductas que están prohibidas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, a fin de que esos actos que pueden considerarse que son legales se revise y identifiquen que no pueden compartir información, que no pueden justamente ponerse de acuerdo para proveer o para plantear ciertas ofertas, impidiendo o limitando la competencia y a su vez impidiendo que las entidades contratantes puedan acceder a mejores precios, a mejores ofertas y, en su definitiva, adjudicar a mejores precios los procesos de contratación. Gilberto. Son las 7:49. Intendente, hay un detalle final, ¿no? Es importante destacar que durante el desarrollo de la investigación, estos
operadores económicos han admitido el intercambio de información estratégica y confidencial. Ese es un temita importante, ¿no? Y los 5 sancionados justamente se da cuenta de que han intercambiado de manera directa información comercial, arrendataria, tributaria, bancaria y hasta laboral, ¿no? Señalar también que la superintendencia tiene precisamente como propósito fundamental hacer prevalecer la libre competencia acá en el país. Una inquietud que me la hacían llegar a través de nuestros espacios en plataformas digitales. Hablamos de procesos en adquisición del sector público, pero el sector público es amplio, ¿no? Porque uno a veces aterriza y dice, ya es la red del Ministerio de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero ahora vemos que los gobiernos locales también compran insumos. ¿Hay algún señalamiento en lo que tiene que ver con este aspecto? En este caso en específico sí se identificó, claro, que eran insumos médicos para centros de salud y hospitales, pero efectivamente sí los operadores económicos que sean sujetos a una investigación están proveyendo a cualquier otra entidad pública, pueden ser sujetos a análisis de una investigación y a una determinada sanción. Es decir, nuestras investigaciones y el comportamiento de los operadores económicos que cometan prácticas anticompetitivas no limita en este caso únicamente a entidades que adquieran medicamentos o que estén en el sector salud, sino lo que se analiza son distintos sectores y en el marco de contratación pública es que se identifican estos casos en donde se ven estos comportamientos anticompetitivos. Perfecto, agradecerle, intendenta, por el tiempo, por orientarnos en torno a este tema, ¿no? Y es importante que el sector empresarial tenga bien claro cuál es la reglamentación. Alejandra Egues es la Intendenta Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder del Mercado, Acuerdos y Prácticas Restrictivas. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias. Un buen día igualmente. Gracias. Son las 7:50.